Hola peques, vamos a ver las pilas electrolíticas, ¿vale? En otros vídeos hemos visto el ajuste de reacciones redox, método ion-electrón en medio ácido, y ahora vamos a ver la segunda parte de este tema de química de segundo de bachillerato. Bien, lo primero que hay que saber de las pilas electrolíticas es que tenemos dos partes. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. El ánodo es la parte donde se va a producir la oxidación. Y el cátodo es la parte donde se va a producir la reducción. Es muy fácil de recordar porque las dos palabritas que empiezan con vocal van juntas y las dos palabritas que empiezan por consonante también van juntas. Bien, siempre que tengáis un ejercicio de pilas, vais a daros cuenta que ponen en la parte inferior del enunciado los datos. En los datos aparecen los potenciales de reducción, por ejemplo, los de la plata, o por ejemplo, del cobre, o por ejemplo, el que sea, me da igual, ¿vale? Estos potenciales datos son siempre potenciales de reducción. Podemos observar que es verdad que aquí aparece la reducción y aquí la oxidación. Si son potenciales de reducción, ¿cómo es posible que suceda un procedimiento diferente a ese dato? Bien, los potenciales son de reducción, pero simplemente cambiándoles el signo, yo consigo un potencial de oxidación. Ejemplo, si el potencial del cobre es 0,34 voltios y es el de reducción, cuando el cobre sufra la oxidación, ese potencial va a cambiar de signo, por ser potencial de oxidación. Vamos a ver, no es que el potencial cambie de signo, simplemente que al hacer el efecto inverso, al hacer el procedimiento a la inversa, cuando tenga que calcular la fuerza electromotriz de la pila, deberé de cambiarle el signo. Recordad que en química los signos no son instrumentos matemáticos como tal, son informativos de la direccionalidad, del sentido que tiene nuestra reacción. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, vamos a centrarnos en que tenemos pilas, dos partes, ánodo, cátodo, donde se produce la oxidación, donde se produce la reducción, y que los potenciales, que son los datos del ejercicio, son siempre potenciales de reducción. Todo el mundo conoce la pila Daniell. La pila Daniell es una pila en la cual en el ánodo se encuentra el zinc y en el cátodo se encuentra el cobre. El zinc se oxida, pasa de zinc metálico a zinc 2+, desprendiendo dos electrones que van pasando hacia la cubeta del cobre, que el cobre se encuentra en disolución de cobre 2, acepta esos dos electrones y se posa sobre su electrodo metálico. Pero yo lo que quiero es ir un poquito más allá. Esa pila Daniell se puede encontrar en cualquier sitio y por lo tanto es fácil de ver. Yo quiero ir a los ejercicios en los cuales te van a dar un montón de datos y te van a preguntar cualquier cosa. ¿Quién se oxida con quién? ¿Quién se reduce con quién? ¿Quién es el mejor oxidante? ¿El mejor reductor? Que eso lo vimos en el vídeo que vimos del ajuste de las reacciones. Bien, yo lo primero que os aconsejo es que seáis muy metódicos. Cuando veáis un ejercicio con muchos datos, vais a colocarlos todos desde el potencial más positivo en orden hasta el potencial más negativo, que os he puesto 5 ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, el más positivo, siendo como es un potencial de reducción, será aquella especie que sufra la reducción de forma más favorable que espontánea. Y el que sea más negativo, como son potenciales de reducción, será aquella especie que no sufra la reducción de forma más espontánea. Por lo tanto, sufrirá la oxidación de forma más espontánea. Voy a colocarlo para que nos demos cuenta. Más reducción. Y este será el que más sufra la oxidación. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. El oro, en presencia de cualquiera de estas especies, se va a reducir, generando el efecto de oxidante respecto de sus vecinos. El oro se reducirá, por lo tanto será oxidante respecto de la plata, del plomo, del zinc, del aluminio.
Si yo cojo un elemento intermedio, por ejemplo el plomo sufrirá una reducción respecto del zinc y del aluminio porque tiene un potencial más positivo que el zinc o que el aluminio. Pero el plomo, respecto del oro y de la plata, sufrirá la oxidación porque respecto del oro y de la plata tiene un potencial que es más negativo. Entonces, la comparativa especie a especie nos lleva a pensar que el potencial de reducción será según con quién me compare. Mi potencial de reducción puede ser X y el efecto que tenga sobre cualquiera de las especies deberá ser mirado y comparado con qué especie me estoy comparando. La fuerza electromotriz de la pila es siempre el potencial del que se reduce más el potencial del que se oxida. Si yo tengo en consideración, o tomo en consideración, el plomo, y lo voy a comparar, por ejemplo, con el zinc, el plomo será el potencial de reducción y el zinc será el de oxidación. Como es un potencial de reducción y hace la oxidación, cambio de signo. Si es un potencial de reducción y es el que sufre la oxidación, cambiaré el signo de mi potencial. Si yo el plomo lo quiero juntar con el oro, ahora el plomo será el que se oxide y el oro el que se reduzca. Atención. Quiero que os deis cuenta como el 0,13 ha cambiado de signo. Repito otra vez. Son potenciales de reducción. Si sufro la reducción, los dejo como están. Si sufro la oxidación, porque me comparo con otro elemento que tiene un potencial mucho más positivo, cambiaré el signo porque estoy haciendo el camino inverso. Vamos a hacer dos ejemplos. Mirad, de estas especies que tengo aquí, he cogido dos pilas. Una es la plata con el zinc y la otra es el aluminio con plomo. Lo primero que vamos a hacer es detectar quién hace qué efecto. Si yo miro la plata y miro el zinc, me vengo a mi lista y digo, vale, la plata tiene el potencial más positivo, luego se va a reducir, es el agente oxidante. Y el zinc tiene el potencial más negativo, luego se va a oxidar, es el agente reductor. Vengo aquí y digo, sufre la reducción, sufre la oxidación. Podríamos poner agente oxidante y agente reductor. Vale. Si yo quiero calcular el potencial, la fuerza electromotriz de la pila, yo sé que es el potencial de reducción más el potencial de oxidación. El potencial de reducción, el potencial de la plata, es 0,80. Y el potencial de oxidación, el potencial del zinc, es menos 0,76. Cuidado. Este es el potencial de reducción. Si lo quiero ver como oxidación, deberé cambiarle el signo. Y tenemos la fuerza electromotriz de esa primera pila. Segundo ejemplo. Tengo aluminio y tengo plomo. Yo miro el aluminio y digo, está aquí. Y el plomo está aquí. Por lo tanto, el plomo sufre la reducción y el aluminio sufre la oxidación. Estos son apuntes que podéis haceros en el examen para que no se os vaya mucho la pinza, ¿de acuerdo? Si es oxidación se llama agente reductor. Si es la reducción se llama agente oxidante. Por lo tanto, voy a hacer la fuerza electromotriz. La reducción respeta el potencial de reducción que me dan los datos. Por lo tanto, pondríamos un menos 0,13. La oxidación será coger el potencial de reducción que tengo, menos 1,66, y pasarlo cambiado de signo. Repetimos, ¿por qué cambiamos el signo? Porque estos son potenciales de reducción y el efecto que está haciendo el aluminio es una oxidación. Es como si vamos en un camino, en un sentido,
Y ahora nos toca venir por ese mismo camino en otro sentido. Si en un sentido decidimos que sea positivo, en el sentido contrario será negativo. Y aquí nos encontraríamos con un potencial, una fuerza electromotriz de 1,53. Hemos querido acercaros un poquito a la parte de las pilas, viendo los conceptos más básicos, cómo ordenar los potenciales y cómo se calcula la fuerza electromotriz. Cualquier duda, cualquier comentario que queráis ponernos, lo atenderemos y aclararemos con otro vídeo o simplemente en comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like.